Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, por supuesto ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, para variar, vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos muy fluidos, entre otras cosas en lo que tiene que ver con la situación en el Medio Oriente. Ayer les hablábamos de la muerte de un ministro del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. Para variar, esto ha enrarecido la situación y desde luego no es la única lectura que tenemos hoy, pero dándole continuidad al evento de la víspera, ampliaremos el panorama para otros temas que marcan una pauta bastante interesante. Y cuando digo interesante no estoy hablando de aquel viejo proverbio chino que decían que los dioses te permitan vivir tiempos interesantes y uno no sabía si era una bendición o una maldición. Pero por ahí van las cosas. En cualquier caso, la realidad hoy es la que tenemos en pantalla y es la que vamos a compartir con ustedes. Funeral del ministro de la Autoridad Nacional Palestina, que a todas luces, condiciones clínicas o no, no hubiera muerto de no haber recibido el maltrato que recibió de los soldados y policías militarizados israelíes. Mientras esto ocurría, el director de la CIA defiende a la agencia tras publicar el informe de torturas que ha sido el escándalo mundial y se filtra que el ejército islámico, tan criticado, habría sido creado en un campo de detención estadounidense. Lo dice el diario británico The Guardian, como de costumbre, fabricando los terroristas ellos mismos y luego posando de víctimas. Por otra parte, el 81% de los estadounidenses cree que el ejército islámico atacará a Estados Unidos en cualquier oportunidad que tengan. Bueno, el mundo chiita también va camino de Kerbala, desafiando las amenazas yihadistas porque es el tiempo de la peregrinación. Y mientras la Cámara Baja de Irlanda reconoce al Estado palestino, Francia también hace lo mismo en una votación en el Parlamento. Mientras tanto, se discrepa sobre la causa y muerte del ministro palestino Abu Ain. Los médicos dijeron que Abu Ain falleció debido a un golpe y no por causas naturales. Y aquí, multitudinario funeral en Ramallah, y hablaba, por supuesto, el jefe negociador palestino Saeb Erekat, decía: Netanyahu no puede continuar el tratamiento a la autoridad palestina sin ninguna autoridad de su parte. No puede decir deseando tener una ocupación ilegal de nuestros territorios y que le salga gratis. Hay un gran paso que dar, incluyendo tal vez que el gobierno israelí reanude sus responsabilidades históricas como potencia ocupante, única potencia ocupante, que incluiría la suspensión de la cooperación en seguridad. No podemos continuar con la implementación de la cooperación en seguridad solo de parte nuestra y con la indiferencia absoluta del lado israelí y la represión militar de parte de ellos. Ahí la tienen. Miles de palestinos despiden al ministro fallecido mientras siguen las divergencias en torno a la autopsia. Según la agencia Reuters, ambas partes coinciden en que Abu Ain tenía un problema coronario, pero difieren sobre las causas. La Autoridad Nacional Palestina, y acá están las reacciones, ¿no? El ciclo de nunca acabar. La Autoridad Nacional Palestina ha culpado el jueves a Israel de llevar toda la responsabilidad de su asesinato y las consecuencias posteriores, diciendo que la autopsia indica que Abu Ain, de 55 años, murió por un golpe de un soldado israelí y la consiguiente inhalación de gas lacrimógeno. Los resultados indican que Abu Ain murió por la violencia empleada, denuncia el portavoz del gobierno palestino, Ihab Besseiso. Las reacciones y la indignación se expresan de muchas maneras, y esta es piedras contra fusiles.
y la vieja y clásica onda de David, allá al fondo. La versión israelí es diferente. En un comunicado oficial difundido esta mañana, el Ministerio de Sanidad de Israel ha dicho que el resultado de la autopsia establece que el palestino murió de un ataque al corazón originado por alta tensión a raíz de enfrentamiento y los antecedentes sanitarios de Abu Ain. Asimismo, indica que la autopsia se realizó con la presencia de representantes palestinos de Israel y de Jordania. Un video difundido aprecia cómo Abu Ain y un policía de fronteras israelí discuten antes de que el policía, le diera un fuerte golpe en el cuello. Al cabo de unos minutos de forcejeo, el alto cargo palestino se desmaya. Llega demasiado obstaculizada y tarde la ambulancia y lo traslada a un hospital en Ramallah y muere en el camino. El presidente palestino Abu Mazen no descarta que una de las respuestas a lo que llaman crimen y acto bárbaro sea la suspensión de la cooperación entre las fuerzas de seguridad palestinas e Israel. Este viernes el liderazgo palestino tiene previsto reunirse para tomar medidas. Y la tensión es la que estamos viendo. Jóvenes palestinos se enfrentaban a todas horas con soldados israelíes y miles de personas asistían al funeral de Estado palestino para el ministro que murió después de ser agredido por los policías militares israelíes. El cortejo fúnebre a través de las calles a un cementerio, acompañado por disparos al aire, una multitud de hombres con chaquetas de cuero y pañuelos a cuadros blancos y negros, el kafir, que utilizaban los teléfonos móviles para filmar el funeral en una fría pero soleada tarde. Margen occidental del Jordán, palestinos e israelíes chocan en Cisjordania, como es tradicional. Entre 6 y 100 palestinos, 60 y 100, oraciones antes de empezar la sesión aquí. Y el ministro de Salud del Estado palestino, Javad Awad, decía: el resultado de la investigación demuestra que Ziad Abu Ain fue asesinado por las fuerzas de ocupación israelíes. Y luego el director del Instituto Forense Palestino, Zaber Al-Alul, decía: la muerte es el resultado, y quiero hacer hincapié, en un ataque que no es un accidente natural y la razón de la muerte es la falta de sangre en el corazón, como resultado de una hemorragia interna en la arteria coronaria causada por un traumatismo, una condición que se produjo debido a la ira, la ansiedad y los malos tratos. Como es nuestra costumbre, daremos también la opinión de los forenses del lado israelí. Este es el Instituto Nacional de Medicina Forense. Shane Kugel da la versión israelí del mismo lamentable hecho. Hay una gran disputa entre nosotros, los médicos israelíes, los palestinos y los médicos jordanos. Estamos de acuerdo en los resultados y las interpretaciones de los hallazgos. Hay algunas preguntas todavía sobre algunos moretones o algunas lesiones en la boca de esta persona que pudieron ser causados por esfuerzos de reanimación o por un trauma. ¿Qué es un trauma? Un golpe. Y luego dice: no hay evidencia de que fue golpeado en el pecho por arma de fuego o cualquier otro instrumento. Se hablaba del culatazo del fusil, ¿no? Las señales son en el pecho debido a la reanimación y estamos totalmente de acuerdo con respecto a este tema, todos los médicos que asistieron a la autopsia. ¿Ustedes se imaginan que una reanimación cardíaca haciendo presión en el pecho deje moretones? Bueno, es lo que acaba de decir. La Fuerza de Defensa israelí, Peter Lerner, vocero militar, están investigando las circunstancias que llevaron a la muerte de Ziad Abu Ain. Nos han sugerido a la autoridad palestina que lo hagamos juntos. También estamos revisando el resultado de la investigación patológica que tuvo lugar a finales de la pasada noche. Lo que está en claro en la actualidad es que él tenía un problema cardíaco antes de que pudiera haber influido en el resultado. Pero lo que es más importante, lo que estamos realmente advirtiendo en la actualidad, es que se está tratando de contener la situación. Estamos haciendo todo lo posible para evitar que el ciclo de violencia genere una nueva y creciente expansión. En suma, israelíes y palestinos discrepan en la autopsia sobre el ministro de Abbas.
Los forenses palestinos y jordanos así lo dicen. Senado francés reconoce al Estado palestino por 154 a 146. Otro golpe para el gobierno intransigente de Netanyahu. François Cartron, presidente del Senado francés, da a conocer el resultado de la votación. Número de votantes 324, número de votos 300, a favor de reconocer al Estado palestino 154, en contra 146. El Senado ha aprobado la proposición del reconocimiento del Estado palestino. Luego, vocero del Partido Socialista, senador y autor de la propuesta, Gilbert Roger, dijo: creo que ha sido útil para la Cámara Alta del Parlamento celebrar una votación de una manera que amplifica la realizada ya por nuestros colegas de la Cámara Baja. Es un mensaje fuerte y claro para todo el mundo, y yo estoy feliz de los resultados. 300 pour l'adoption, 154. 154 a favor, 146 en contra, y el Senado ha aprobado la proposición de reconocer al Estado palestino. Ovación de pie. Esta es toda Francia que le manda un mensaje a Israel. A pesar de que en Francia, chacun a son juif. Y el autor de la propuesta, Gilbert Roger, como les decía, del Partido Socialista. Que el Senado de la República es un voto que amplifie. Creo que ha sido útil para la Cámara Alta del Parlamento de la República celebrar una votación de una manera que amplifica la ya realizada por nuestros colegas de la Cámara Baja. Es un mensaje fuerte y claro para el mundo, y yo estoy feliz de lo que hemos votado. Del centro derecha, el partido UMP, el senador y ex primer ministro francés Jean-Pierre Raffarin decía: el significado de este caso es que queremos que realmente haya un llamado al camino de la paz. Cualquier persona puede decidir lo que quieran, pero esta guerra ha durado demasiado tiempo. Pueden encender toda la región y es la fuente de numerosos conflictos, y tenemos que fomentar este reconocimiento mutuo. Como el reconocimiento unilateral no es el reconocimiento mutuo, esperemos que den lugar al reconocimiento mutuo. El senador Roger Carucci, del centro derecha, dice: este voto muestra un Senado dividido en dos. La resolución no llegó en el momento justo. Si se quiere decir que el legislador tiene una intención específica sobre una propuesta para el gobierno, se necesita un voto que, si no unánime, al menos sea muy grande. Pues no se puede relativizar. Gana la mayoría y ganaron ampliamente. El Senado francés reconoce a Palestina como Estado. La moción insta al gobierno a reconocer oficialmente al Estado de Palestina sobre la base, por supuesto, de las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como capital de Palestina, como fue establecido en las resoluciones de la ONU. Así fue establecido, la ONU, el mismo órgano que votó por la creación del Estado de Israel. Por su parte, los diputados británicos, suecos y españoles ya hicieron lo propio en días pasados y reconocieron a Palestina como un Estado soberano e independiente. Más de 130 países de todo el mundo han reconocido a Palestina como Estado libre y soberano. Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón y algunos de sus aliados hasta la fecha siguen entre dos aguas. Gil Reich, un ciudadano de Jerusalén, Gil Reich dice: es muy fácil para Europa decir que Israel debe ceder territorio. La historia de Europa con el pueblo judío, con Israel, no es realmente algo que nos lleve a respetar y confiar en el juicio de Europa, lo que va a conducir a la supervivencia de Israel a largo plazo. Gracias por sus opiniones. Linda, ciudadano de Jerusalén, dice: francamente no creo que van a ser felices con cualquier cosa menos que toda la zona. No funciona. Hemos estado tratando durante años para darles un poco de esto, un poco de aquello, pero nunca es suficiente. Sara dice: usted sabe, tenemos este país, Hashem Dios nos dio este país. Este es nuestro país y lo conseguimos también de nuevo en 1948 y estoy muy molesta. No creo, lo siento, ya sabes. Si los palestinos quieren vivir aquí, eso está muy bien, pero tienen que estar en paz. Todos los niveles de la desinformación y de la parcialidad en un amplio espectro.
Jerusalén. Emmanuel Nahshon, vocero de la Cancillería israelí, salía al paso de la situación. Encajaban el golpe de la opinión pública internacional. Dice, Israel está muy decepcionado por la decisión irlandesa de llamar al gobierno a reconocer Palestina. Por encima de todo, estamos conmocionados y consternados por el nivel de la discusión que tuvo lugar en este Parlamento y en el que pudimos escuchar las declaraciones de odio y de antisemitismo dirigidos a Israel de una manera que no hemos oído antes. Esto es absolutamente chocante, lo de siempre, ¿no? Alguien vota contra Israel, automáticamente es antisemita. Ehab Bezaiso, portavoz del gobierno palestino, dice, consideramos esto como un paso muy importante y estamos animados a otros parlamentos de la comunidad internacional a reconocer al Estado de Palestina. Se trata de un apoyo muy importante para todo el movimiento palestino, la comunidad internacional, a reconocer los derechos de los palestinos hacia el logro de un Estado independiente con Jerusalén Oriental como su capital. Francia e Irlanda aprueban mociones en ese sentido y se suman a numerosos otros países. El 30 de octubre Suecia hizo lo mismo. Mientras tanto, en Bagdad, en Kerbala, en Irak central, peregrinación. ¿Por qué? Porque este es el momento en que los chiitas peregrinan hacia Kerbala y eso se cumple cada año de un ritual inapelable. Oficial de seguridad no identificado, tomando medidas extremas ante el nivel de inseguridad y terrorismo que hay. No olvidemos que Irak estaba dividido en chiitas, sunitas y kurdos. Nuestro deber es proteger a los peregrinos y tenemos patrullas conjuntas de la Policía Federal y el Comando de Operaciones de Bagdad. Estamos protegiendo adecuadamente a peregrinos y nos mantendremos en alerta hasta el final de este ritual. Observen al fondo las mezquitas doradas, es una mezquita espectacular, la de Kerbala. Estuve, por casualidad, en una fecha de estas, yendo hacia el Golfo, y es impresionante el fervor religioso que se nota allí. Fadi Abbas, un peregrino chiita que viene desde Basra, decía, caminé desde la provincia de Basra, o Basora si quieren en castellano, a la ciudad santa de Kerbala. Los servicios que nos están ofreciendo son muy buenos y todo va bien hasta ahora. Y nuestros hermanos, policías y soldados, han sido desplegados a lo largo del camino para darnos seguridad. Las personas de todas las provincias y todos los países se están reuniendo en la ciudad. Gracias a Dios, esta visita es vista como un desafío al Daesh, al Estado Islámico, y todos los que apoyan y los respalden. Todo está saliendo bien. تفدون على كربلاء من جميع المحافظات ومن جميع دول العالم والحمد لله والشكر. هاي الزيارة تعتبر تحدي لداعش وأعوانهم وكل من يساندهم من دول الكفر والشرك. Otro peregrino, Mohamed Jabbat, decía, hemos venido aquí a pesar del Estado Islámico y el terrorismo. Nosotros los desafiamos, gracias a Dios, y no ha pasado nada. Venimos a expresar nuestra fe en paz. Según Al-Obeidi, 13 millones de ciudadanos iraquíes también han viajado mayoritariamente a pie desde varios puntos del país a la ciudad de Karbala para asistir a los rituales de Arbaín. Es el día 40 después del martirio del tercer imán de los musulmanes chiitas, el imán Hussein. El imán Hussein, la paz sea con él, en este año coincide el 13 de diciembre. Siempre que lo nombran dicen así, el imán Hussein, la paz sea con él. En tanto, en Damasco, Rusia apoya a Siria para materializar la reconciliación nacional. Mikhail Bogdanov ha llegado a la capital siria para sostener conversaciones con altos funcionarios y la visita del funcionario ruso tiene como parte una gira regional destinada a alcanzar un consenso internacional sobre la fórmula de un diálogo intersirio. El enviado especial del presidente ruso Vladimir Vladimirovich Putin para Oriente Medio se reunió, como acabamos de ver, con el presidente de Siria Bashar al-Assad. Y esto, otro de los envíos donde no aparece nunca un corresponsal de guerra identificado, donde siempre las agencias se lavan las manos y toman de lo que dicen son páginas web de los sectores involucrados. Parece que ya se acabaron los corresponsales de guerra. El video subido a un sitio web de medios sociales muestra combatientes rebeldes de Shuhada al-Islam, brigada en Siria,
que atraviesa los barrios dañados de Rif Dimash, las afueras de Damasco, y viene bajo un fuerte fuego de lo que se dice son las fuerzas leales al presidente sirio Hafez al-Assad. El primer clip es un tanque que dice pertenecer a Shuhada al-Islam, brigada. Se puede ver conduciendo por estrechas calles dañadas y en algunos casos se puede observar la conducción de grupos anteriores de gente acurrucada en la acera ante el temor del ataque. En el segundo videoclip, un grupo de combatientes, lo estamos viendo, del grupo Shuhada al-Islam, una brigada, corren por las calles dañadas. A medida que entran en un intenso tiroteo, se puede ver algunos de cuclillas al lado de los edificios buscando refugio, con la caída incluso de escombros sobre sus cabezas, con armamento que les disparan de los edificios a su alrededor. Vean cómo están las paredes perforadas por los impactos, ¿no? El tercer video parece ser una continuación de la segunda y muestra un grupo de combatientes que dijo ser de la Shuhada al-Islam, la misma brigada, que queda bloqueada en un tiroteo feroz con lo que se dice son las fuerzas del gobierno de al-Assad. Vamos a entrar en el cuarto año de esta guerra civil siria provocada desde el exterior y por intereses muy claros, y no hay muestras de solución a la vista. En 4 años no han podido tumbar al presidente Bashar al-Assad. ¿Qué significa eso? Hay fuerzas armadas, hay una cadena de mando y hay fidelidad al mando. Y aquí están metidos hasta el codo los intereses que desean tumbar a ese gobierno y son del exterior, y no todos son los que reconocen ser. Mientras esto ocurría en la hasta ahora hermosa Siria, ven cómo han destrozado todas las zonas donde antes había un intensísimo movimiento económico, cultural, civil. En Kabul, mientras tanto, aparece una nueva forma de terrorismo al viejo estilo, esta vez en un complejo cultural apoyado y originado por Francia, y justamente en una sala de teatro, en un auditorio, ¿no? Mientras tanto, seguimos viendo los combates en las afueras de Damasco. Como de costumbre, nunca un corresponsal de guerra que aparezca y diga soy fulano de tal, de la agencia tal, con su logotipo ahí, y que diga estamos transmitiendo para Reuters, para Associated Press, para lo que sea. No. Todo lo suben a las páginas web los que están involucrados en los combates. Nadie al viejo estilo del corresponsal de guerra aparece en esta situación. Tampoco es de desear en estas circunstancias verse involucrado entre dos bandos donde no siempre está claro a qué línea responden, ¿no? ¿A quién dispara el señor de la izquierda hacia abajo? Si el compañero está subiendo por la escalera, sería muy fácil bajarlo, ¿no? Ya tendría que haber muerto 3 veces. Analizando esto, ¿y por qué hay una cámara esperándolo arriba? Como les dijimos, hace 40 años empezamos a decir esto y dijimos, viene un mundo interconectado vía satélite y va a haber 2 teatros de operaciones, la realidad en el terreno y lo que nos quieran vender en los medios de comunicación. Bueno, ahí está. Pero el tema es que con un mundo interconectado la cosa es mucho más grave, porque esto genera opinión y fuerte. Bueno, ese es Aaron Yusuf, testigo de un ataque en Kabul, Afganistán. Estaban en el centro francés y dice, estaba viendo el espectáculo de teatro dentro del auditorio con mi familia cuando de repente una terrible explosión ocurrió y gracias a Dios, mi familia y yo no resultamos heridos en la explosión, pero muchos de mis amigos están heridos y han sido trasladados al hospital.
El jefe del Instituto Nacional de Música de Afganistán fue víctima del estallido. Emergencia, no queremos más armas, decían aquí. Y la autoridad máxima del Instituto de Música, dice: yo estaba en el interior del auditorio cuando de repente oí una brutal explosión. Me caí al suelo y pensé que era parte del espectáculo, del drama. Pero cuando traté de levantarme del suelo, vi sangre y venía de mi cabeza. Luego perdí el conocimiento y no sé qué pasó después. Bueno, estas son las consecuencias del brutal atentado contra el Centro Cultural Francés en Kabul. Se ha confirmado un extranjero muerto, 15 civiles heridos y una situación hasta ahora difícil de explicar. Dejamos estas dramáticas imágenes de lo que está ocurriendo ahora en Kabul, donde hasta los centros culturales parecen ser blanco rentable para los terroristas, y vemos la realidad de los mercados. El precio del crudo venezolano estable a 60,55, no es ni remotamente el precio al que debería estar. Aquí hay una gran mano peluda que está bajando los precios, sobreproduciendo para agradecer la protección que recibe. Precio de la cesta OPEP a la baja, $61,37. El West Texas en la misma tendencia, $61,31. Y el Brent del Mar del Norte en igual tendencia, 64,65. El precio de la onza Troy de oro sube, $1,227,80. El precio del café baja, $176,63 el quintal. Sube el cobre, $6,476 redondo la tonelada. Y el precio del níquel también al alza, $16,425 redondos la tonelada. La soja también al alza, 382,78, y el precio del euro, 1,23 estable. Voy a emitir una opinión que no es nueva en este programa, pero que no involucra ni remotamente la posición de ningún funcionario del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Como productor de este programa, es mi opinión. Y como analista internacional de 4 décadas, voy a decir una perogrullada. ¿Quiénes son los países que tienen la capacidad de bombear como le dé la gana más y más para saturar el mercado? Los que están en el Golfo, empezando por Arabia Saudita, que necesita protección, y luego todos los Emiratos, ¿no? Nosotros, que somos los fundadores de la OPEP, no podríamos hacer eso, no porque nos falte capacidad, sino porque somos los creadores de la OPEP y por primera vez en la historia, los productores de materia prima pudieron reivindicar sus condiciones en el mercado. Mi opinión es que algunos amigos de la OPEP son los que están torpedeando esto y le están haciendo el mandado a alguien del norte contra una nación soberana, reivindicadora de la patria grande latinoamericana y caribeña como es la República Bolivariana de Venezuela. No voy a dar nombres, esa es mi opinión, no la del gobierno, no la de ningún ministro, y la sostengo. No es nueva por lo demás para nuestros televidentes. Les enseñamos a reivindicar su materia prima, creamos la OPEP y después el resultado es este. Cosas veredes, no está dicha la última palabra. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Este domingo, en el documental Vida. Los machos dominantes van adelante. Pueden ser muy severos con sus hembras si éstas cometen la menor falta. Primates. A las 7 de la mañana. Más VTV. Más revolución.
En Caracas hay una plaza en el centro, que es el centro para la cultura, los conocimientos, la recreación. Plaza Juan Pedro López, el centro, tu espacio. Años de esta red de artistas, de intelectuales, de pueblo, en defensa de la humanidad, demuestran la constancia de los pueblos de este momento histórico para definitivamente trastocar la estructura que se nos impuso durante el siglo XX completo y más atrás incluso. Aquí entre nosotros está la causa de la humanidad. Ese nuevo mundo del que nos habla el comandante Chávez, donde estamos verificando y despejando esa incógnita, es precisamente este nuevo mundo que construimos a partir de estas reflexiones. Reflexiones convertidas en acciones. Amor por la humanidad convertido en acción, en agenda, en proyecto, en programa. Los mejores espacios para la vida y la paz en el Zulia. Una nueva gestión construye y rescata modernas áreas para la recreación y el esparcimiento, haciendo del Zulia la región verde de Venezuela. Lo que más me gusta a mí son los animales, los árboles, la naturaleza, el olor del parque. Se puede conversar, jugar. Yo estoy muy contenta porque el gobernador puso el parque muy bonito. Obras de un solo gobierno eficiente. Gobernación Bolivariana del Zulia. El Zulia, nombre y luz de Venezuela. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y hay una interesantísima jugada diplomática entre el país más extenso del planeta y el segundo más poblado. Lo interesante es que ambas son potencias nucleares ahora y que el segundo más poblado compra la absoluta mayoría de su armamento defensivo, táctico, estratégico de Rusia. Y es así que el incansable Vladimir Vladimirovich Putin sale de Moscú. Cuando decimos la Federación Rusa, el país más grande del planeta, vean hasta dónde llegan las cosas, ¿no? Paísito, ¿eh? La ex Unión Soviética era un poco más grande todavía, pero Rusia es el país más grande. Ahora, una vez más, les invito por el valor estratégico a irnos hasta la esquina del mapa y vamos a hacer un acercamiento con el zoom para que veamos esto, cómo se ve desde el Polo Norte. Esto es Canadá, es decir, OTAN, esto es Estados Unidos, y a través del polo vean qué chiquita la distancia con todo este gigantesco territorio que es la Federación Rusa. Por eso la navegación transpolar, que es muy especializada, y los eventuales misiles balísticos transpolares tienen un valor que no solemos ver desde este ángulo, ¿no? Vuelvo rápidamente para que haya un paneo fácil para los compañeros camarógrafos. El país más extenso del mundo, potencia nuclear de primerísima línea, visita a través de Vladimir Vladimirovich Putin al segundo país más poblado de la Tierra, que además tiene desarrollo nuclear importante. India, después de China, es el segundo país más poblado de la Tierra. ¿Qué nos dice esto? Que hay un reacomodo geopolítico, obviamente, con una realpolitik que pasa por encima de más allá del pragmatismo, ¿no? Porque además India le compra su armamento, que es muy importante, a la Federación Rusa. De manera que hoy había visita de singular importancia, con la discreción del caso. Primer ministro de la India da la bienvenida a Vladimir Vladimirovich Putin
Y Putin intenta resucitar la alianza con India para reforzar su giro hacia el Asia. Gran movida. Hubo declaraciones discretas, lo importante es lo que no nos vamos a enterar. Y Narendra Modi, en esta más que poblada rueda de prensa, decía, vean que hay teleprompter y todo, ¿eh? Esto viene poco cansado por el jet lag, Vladimir Putin. Ahí está Lavrov con su contraparte. Están intercambiando importantes documentos de acuerdo firmados, ¿no? Entre otras cosas de las que quisieron declarar, los mandatarios del país más extenso del mundo y el segundo más poblado avivan la relación de antaño. Vladimir Putin visitó este jueves la India y firmó con su primer ministro, Narendra Modi, una veintena de acuerdos de cooperación en materia energética, comercio y defensa. A pesar de que las opciones de la India han aumentado hoy, Rusia seguirá siendo nuestro socio más importante, tajante, Narendra Modi. Vladimir Putin a su vez dijo, vamos a hacer todo lo necesario para el desarrollo de Rusia y la India y nuestra colaboración por el bien de nuestras dos grandes naciones. Narendra decía, hoy hemos esbozado una visión ambiciosa para la energía nuclear de al menos 10 nuevos reactores más. Contará con los más altos estándares de seguridad en el mundo. Y Vladimir Putin dijo, hemos puesto un énfasis especial en nuestra relación, en el comercio actual y en las cuestiones económicas. En el 2013 nuestro comercio bilateral ascendió a $10.000 millones, pero creemos que este año claramente eso ya no es suficiente y lo superaremos. Rusia busca incrementar los intercambios con India, un aliado desde tiempos de la Unión Soviética y con el que tiene un importantísimo comercio bilateral de miles de millones de dólares. En su primer encuentro desde que llegó al poder en mayo, Modi dio la bienvenida a Putin con un tuit en ruso. Los tiempos han cambiado, pero nuestra amistad no. Ahora vamos a llevar esta relación hasta el siguiente nivel y esta visita es un paso en esa dirección. Tuitazo de Narendra Modi. Bueno, Rusia sigue siendo el más importante socio en materia de armamento y defensa para la India. Y eso lo ratificó una vez más el propio Modi, ¿no? Después de la reunión cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin de visita en el país, Modi dijo a la prensa que India y Rusia acordaron explotar las ilimitadas, así lo definió, ilimitadas oportunidades existentes en la cooperación en materia de armamento y defensa. I want major diamond mining companies to sell directly to the Indian. Voy a hacer todo lo que sea necesario para el desarrollo de la sociedad Rusia-India en bien del futuro de nuestras dos grandes naciones. Hoy hemos subrayado la ambiciosa visión para la energía nuclear de como mínimo 10 nuevos reactores nucleares y tendrán los máximos estándares de seguridad en todo el mundo. This is going to benefit Indian diamond industry and create more jobs for our youth. Third, hemos avisado una visión ambiciosa para la energía nuclear con más de 10 reactores que contará con los más altos estándares de seguridad y dará grandes oportunidades de trabajo al más alto nivel especializado. Y por su parte, Vladimir Putin dijo, hemos puesto un énfasis especial en nuestra reunión en el comercio actual y también en las cuestiones económicas. Y en el 2013, nuestro comercio bilateral ascendió a $10.000 millones. Pero creemos que esto claramente no es suficiente y lo vamos a llevar mucho más allá. Ese es el énfasis especial en nuestra reunión. Habló solamente del comercio y lo bilateral, ¿no? Pero el primer ministro de la India directamente le entró al tema nuclear. No olvidemos que la India es uno de los mayores clientes de armamento de última generación fabricado por Rusia también.
Modi elogió el nuevo portaaviones de fabricación rusa, Vikramaditya, visitado por él poco después de convertirse en primer ministro. Ese portaaviones de la India, de origen ruso, navega por nuestros mares como un gran símbolo de nuestra cooperación en defensa. Incluso si las opciones de India son más amplias hoy, Rusia seguirá siendo nuestro más importante socio en materia de defensa, dijo Modi. India y Rusia firmaron hoy 20 acuerdos que abarcan desde la energía nuclear civil, la capacitación militar y la exploración petrolera hasta las transnacionales comerciales de todo tipo. Rusia también acordó cooperar con India en la producción de un helicóptero militar de última generación, transferir tecnología y producirlo en la India. Todos los niveles de la tecnología de la India, que es un país suficientemente desarrollado, esperan ser llevados a un nivel mucho más alto en esta nueva simbiosis con la Federación Rusa. Y Narendra Modi y Vladimir Putin tienen además una relación personal muy fluida. De manera que todos los tipos de producción, de generación de valor agregado, desde los diamantes que son de utilización industrial hasta aquellos que no lo son de utilización industrial, todo pasando por la energía nuclear, la nueva etapa de la aviación de combate y la aviación civil, todo está puesto sobre la agenda. Narendra Modi, primer ministro indio, dijo: quiero que las principales empresas mineras de diamantes, acabamos de ver tremendos diamantes, ¿no?, vendan directamente a la industria de los diamantes de la India. Y luego dijo: hemos decidido crear una zona de notificación especial en el que las principales empresas mineras puedan importar diamantes en bruto en una consignación y reexportación de los no vendidos. Esto va a beneficiar de diamantes a la industria y la creación de más puestos de trabajo para nuestros jóvenes. Y en tercer lugar, le pregunté al presidente Putin para formar la regulación en el mercado de la joyería rusa. Vladimir Putin estuvo de acuerdo y se informó que con el fin de lograr una cooperación eficaz y mejores condiciones aduaneras y administrativas, un clima favorable de negocio debe ser creado, así como un nivel de seguridad que se debe repotenciar. Mientras tanto, India y Rusia firman acuerdo de cooperación militar de muy alto nivel, además del nuclear y el energético. La realidad es que, pese a todas las declaraciones que estamos viendo, la cumbre de India y Rusia se centró fundamentalmente como tema de base en la cooperación nuclear y de defensa. Y de acuerdo con el embajador ruso en la India, Alexander Kadakin, los acuerdos que se suscriben están relacionados con la cooperación nuclear y de defensa y dará una poderosa recarga a toda la gama de relaciones bilaterales y ampliará el espectro de una asociación mutuamente beneficiosa. Líder de Crimea forma parte de la delegación rusa a la India, así lo informó Cancillería. Y en Moscú estábamos viendo a Elvira Nubiulina, la titular del Banco Central de Rusia, que decía: de acuerdo con nuestra evaluación, la inflación de 2014 será como de un 10%. Y el caso de los crecientes riesgos de inflación, el Banco de Rusia está dispuesto a seguir aumentando la tasa de interés clave y hemos tomado todas las medidas para salir adelante en esta situación. El Banco Central ruso estima para su presupuesto el barril de petróleo en $80. Y en caso que se cumpla ese pronóstico, el rublo, que ha perdido 49% de su valor en lo que va de año, se fortalecerá notablemente en 2015. Por lo demás, todas las autoridades han declarado, y el vocero de la Cancillería, Alexander Lukashevich, decía: como ustedes saben, la celebración de una reunión del Grupo de Contacto de Minsk estaba prevista para hoy y mañana. Sin embargo, debido a la necesidad de preparaciones adicionales de la agenda de la reunión, hemos accedido a toda una gama de diferentes aspectos y el evento más probable tendrá lugar un poco más tarde, de parte de Rusia. Dedicaremos el máximo esfuerzo para tener una reunión de este grupo organizado tan pronto como sea posible y lograr resultados positivos para nuevos pasos hacia la realización de los acuerdos de Minsk. En suma, Rusia dice que busca conversaciones de paz sobre Ucrania lo antes posible, y así lo informó el vocero de la Cancillería aquí en pantalla. Rusia dedicará el máximo esfuerzo para organizar una reunión de este grupo lo antes posible y para producir resultados positivos y lograr los mayores pasos hacia cumplir los acuerdos de Minsk, dijo Lukashevich en esta rueda de prensa.
Mientras tanto, en Kiev, el Parlamento estaba en sesión. El primer ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk, siempre con cara de póker, dijo: На наступний рік додатково до тієї el próximo año, además de este programa proporcionado por el Fondo Monetario Internacional, y esto no lo dijo, fue escrito por el Financial Times, se necesitarán 15.000 millones de dólares con el fin de recibir ayuda financiera para sobrevivir en este difícil momento. Con el fin de evitar un default, necesitamos una conferencia internacional de donantes, la adopción de un plan de recuperación de Ucrania en esta conferencia y la ayuda de nuestros socios occidentales. на цій донорській конференції і допомога наших західних партнерів. ¿Qué más le faltó decir? En esta aventura que nos metimos sin la ayuda occidental, estamos listos, ¿no? Допомогу просто так ніхто не дасть. Y después fue un poco más realista. Nadie va a proporcionar ayuda a cambio de nada. Con el fin de recibir asistencia debemos lograr esas duras reformas que todos hablábamos en las elecciones. Ahora ya es hora de presionar los botones para estas reformas. Y esto está claramente escrito. Eso significa que viene un paquetazo neoliberal de un costo social imprevisible. Yatsenyuk advierte del peligro de quiebra de Ucrania y pide una conferencia de donantes. Sacó el sombrero y lo pasó. En este discurso ante el Parlamento, Yatsenyuk ha subrayado el compromiso de su gobierno con llevar a cabo duras reformas. Ahí viene el neoliberalismo. El presidente de Ucrania, Poroshenko, comenzó una visita de Estado de 2 días en Australia, en Melbourne, hoy por la mañana, antes de volar a Canberra para una ceremonia de bienvenida oficial. La visita a Australia de Poroshenko fue honrada por un saludo de 21 cañonazos con una ceremonia con el gobernador general de Australia, Sir Peter Cosgrove. Previamente, el primer ministro australiano Tony Abbott y Poroshenko dijeron que Australia podría exportar carbón y uranio a Ucrania para ayudar a aliviar el exceso de confianza de Kiev de las exportaciones energéticas rusas. Vaya eufemismo, para no depender de Rusia, ¿no? Rusia este año anexa Crimea en la península de Ucrania. El apoyo dado a los rebeldes separatistas en el este de Ucrania podría conducir a relaciones entre Moscú y Occidente al punto más bajo desde la Guerra Fría, y esto es lo que tienen en cuenta en la agenda sin decirlo. El mes pasado Rusia suspendió el suministro de carbón a Ucrania, y esto justo antes del invierno. El general invierno se avecina. Melbourne, Australia. Ceremonia con todos los honores del primer ministro Tony Abbott para el presidente Petro Poroshenko. Orden cerrado con el sello ineludible de la vieja escuela británica, 21 cañonazos para darle una recepción de gran jefe de Estado. Australia es el esquinazo que está dando Occidente en este tema que ronca en las propias fronteras de Moscú. El mes pasado Rusia había suspendido el suministro de carbón a Ucrania, un golpe a los proveedores nacionales de energía que están luchando con una grave falta de combustible primero en las plantas de energía. Y la visita de 2 días de Poroshenko servirá para un discurso de apertura en el Instituto de Política Exterior de Australia en Sydney, 12 de diciembre, y toda una agenda con un gran protocolo. Parecería que Australia está haciendo el juego que no quieren hacer las potencias europeas. El esquinazo se fue hasta allá, hasta el Pacífico, pero es la misma agenda. Pero el ministro australiano Tony Abbott, a quien le encanta este protagonismo, y dice, lleno de orgullo, Australia es una superpotencia energética y la seguridad energética es muy importante para Ucrania, sobre todo teniendo en cuenta su vulnerabilidad actual en suministros.
Esto sería bueno, debemos ser capaces de llevar a cabo para el empleo y la prosperidad en Australia, así como para el empleo y la prosperidad en Ucrania. But everything is still ahead. We now have a possibility to remember. Aparentemente hay una química excelente, pero es la geopolítica y la billetera lo que canta aquí. An energy superpower, and energy security is very important to Ukraine, particularly given its Aquí dijo, la vulnerabilidad es particularmente en el ámbito energético y podemos llegar a algo de mutua prosperidad entre Australia y Ucrania para darle seguridad energética a Ucrania. jobs and prosperity in Australia, as well as for jobs and prosperity in the Ukraine. Poroshenko dijo, el mundo entero es, junto con Ucrania y Rusia, han estado en aislamiento. Significa que los cientos de millones de dólares que gastan en la guerra de la información no es eficaz. Porque la verdad está con nosotros. Hundreds of millions of dollars they spend on the information war is not effective. Es una guerra informativa que no ha resultado efectiva hasta ahora. Luego, apoyándolo, Tony Abbott dijo, la parte que tomamos es el lado de la libertad, la democracia y la autodeterminación. Ese es el partido que tomamos. Y claramente la libertad, la democracia y la autodeterminación, aunque actualmente esté en riesgo en algunas partes de Europa del Este, es lo que nos inspira. Pero detrás de esto, Australia asigna una ayuda de más de $2 millones para el ejército ucraniano. No parecen cifras atronadoras, pero es un gesto, ¿no? Mientras tanto, Obama hablaba de Ucrania. Does not have good cards, and he actually has not played them as well as sometimes the Western press seems to. Usó una metáfora de juego de póker, ¿no? Putin no tiene buenas cartas, ya que en realidad no las ha desempeñado. Así como a veces la prensa occidental parece darle crédito, ha habido una calidad de improvisación en todo este proceso porque la situación en Ucrania en realidad tomó a Rusia por sorpresa. It's working for him politically, domestically. Y él está trabajando para él políticamente a nivel nacional, pero profundamente perjudicial en términos de su economía a largo plazo, no solo a corto plazo. Where Putin will succeed is if cuando Putin quiera tener éxito y crea un distanciamiento en su relación transatlántica, si usted comienza a ver a Europa dividida de los Estados Unidos, sería una victoria estratégica. Y yo estoy decidido a evitar eso y a prevenirlo. Y la manera de prevenirlo es asegurarse de que estemos tomando en cuenta el impacto económico muy real en Europa de estas sanciones, que se miden en términos de cómo las aplicamos. Y además hay que tener un poco de paciencia estratégica. La noción de que podemos simplemente cambiar hasta sancionar más y más y más en última instancia, Putin cambia de opinión, bueno, creo que es un error de cálculo. ¿Cuál sería la última instancia? ¿Conducir a Rusia a tomar una decisión estratégica? Que si reconocen que Europa está de pie con nosotros y será en esto a largo plazo un hecho, que son hechos, que serán pacientes. Si ven que no hay fisuras en la coalición, entonces con el tiempo se podría ver que ellos tendrán que evaluar los costos para su economía, que serían mayores que cualesquiera que sean los beneficios estratégicos que obtienen de su actual posición. You could see them saying that the costs to their economy outweigh whatever strategic benefit. Pero en suma, Obama dijo, imponer cada vez más sanciones a Rusia es un error de cálculo. Y esto lo dijo en el discurso pronunciado ante el Consejo de Seguridad de Exportación. Y en Lima, Perú, cerramos nuestro dossier de hoy. Ollanta Humala, Greenpeace faltó al respeto al patrimonio cultural y a las leyes. Greenpeace se metió incluso a trabajar en las grandes huellas históricas. Y de justicia, espero que haya unas disculpas de esta ONG. Nada menos que en las líneas de Nazca se fueron a meter, se pasaron de maraca los de Greenpeace. Necesidades de superación de la pobreza y del crecimiento. Nos han faltado el respeto, dijo con todo derecho el presidente de la República, Ollanta Humala, y tomó la palabra sobre el reciente daño que perpetraron activistas de Greenpeace en las líneas de Nazca. Bueno, llegó el momento de leerles un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela que acaba de llegar a mis manos. Y dice así:
Comunicado de los países del ALBA TCP en rechazo a las nuevas acciones intervencionistas de los Estados Unidos de América contra el pueblo venezolano. Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALTA TCP, expresan su más enérgico rechazo a las actuales acciones intervencionistas contra el pueblo y el gobierno bolivariano de Venezuela, promovidas en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. La denominada Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela de 2014 se aprobó en el Senado y la Cámara de Representantes estadounidenses y constituye un aliento a la desestabilización de la República Bolivariana de Venezuela y abre las puertas a acciones anticonstitucionales contra el gobierno legal y legítimamente electo del presidente Nicolás Maduro. Una vez más queda en evidencia cómo la extrema derecha norteamericana utiliza todo su poder económico y político para agredir a los pueblos soberanos e independientes de nuestra América. Resulta sorprendente e inmoral que Washington pretenda sancionar a ciudadanos de un país soberano en nombre de los derechos humanos. Justo cuando la Comisión de Inteligencia de su propio Senado acaba de revelar un informe sobre los vergonzosos métodos utilizados por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, incluidas torturas brutales, acciones degradantes contra sospechosos detenidos de manera arbitraria en cárceles ilegales a lo largo del mundo, y cuando es práctica habitual la violencia policial contra los afroamericanos de ese país. Llama profundamente la atención que los argumentos que sustentan la pretendida aplicación de sanciones a funcionarios venezolanos están más vinculados a supuestas razones de gestión económica que a hechos comprobables de violación de derechos humanos. Adicionalmente, resulta absurdo que las fuentes de información que utilizan los promotores de esta agresión contra Venezuela sean organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, cuya financiación procede de Estados Unidos u organizaciones derechistas de sus países aliados. Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, desean enfatizar que no permitirán la utilización de viejas prácticas ya aplicadas en países de la región dirigidas a propiciar el cambio de régimen político tal cual ha ocurrido en otras regiones del mundo, y en ese sentido expresan su más profundo respaldo y solidaridad con el pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, reiteran firmemente su rechazo a cualquier agresión, ya sea de tipo legal, económico o político, contra la República Bolivariana de Venezuela, que constituye una violación del derecho internacional, así como contra cualquiera de los países miembros del ALBA TCP, y se reservan el derecho de dar debida respuesta a las acciones de este tipo. Caracas, 11 de diciembre de 2014. Comunicado de los países del ALBA TCP en rechazo a las nuevas acciones intervencionistas de los Estados Unidos de América contra el pueblo venezolano. No podía ser más contundente y efectivo y oportuno este comunicado solidario de todas las naciones hermanas. Y hasta aquí nuestro dossier de hoy. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero y el programa Decano finaliza aquí. Su productor y conductor les desea hasta la próxima. Disponga usted de las cámaras, señor director. De lo que se dice son las fuerzas leales al presidente sirio Hafez el-Assad. El primer clip es un tanque que dice pertenecer a Shuhada al-Islam, brigada. Se puede ver conduciendo por estrechas calles dañadas y en algunos casos se puede observar la conducción de grupos anteriores de gente acurrucada en la acera ante el temor del ataque. En el segundo videoclip, un grupo de combatientes, lo estamos viendo, del grupo Shuhada al-Islam,
una brigada, corren por las calles dañadas. A medida que entran en un intenso tiroteo, se puede ver algunos de cuclillas al lado de los edificios buscando refugio, con la caída incluso de escombros sobre sus cabezas, con armamento que les disparan de los edificios a su alrededor. Vean cómo están las paredes perforadas por los impactos, ¿no? El tercer video parece ser una continuación de la segunda y muestra un grupo de combatientes que dijo ser de la Shuhada al-Islam, la misma brigada, que queda bloqueada en un tiroteo feroz con lo que se dice son las fuerzas del gobierno de al-Assad. Vamos a entrar en el cuarto año de esta guerra civil siria provocada desde el exterior y por intereses muy claros, y no hay muestras de solución a la vista. En 4 años no han podido tumbar al presidente Bashar al-Assad. ¿Qué significa eso? Hay fuerzas armadas, hay una cadena de mando y hay fidelidad al mando. Y aquí están metidos hasta el codo los intereses que desean tumbar a ese gobierno y son del exterior, y no todos son los que reconocen ser. Mientras esto ocurría en la hasta ahora hermosa Siria, ven cómo han destrozado todas las zonas donde antes había un intensísimo movimiento económico, cultural, civil. En Kabul, mientras tanto, aparece una nueva forma de terrorismo al viejo estilo, esta vez en un complejo cultural apoyado y originado por Francia, y justamente en una sala de teatro, en un auditorio, ¿no? Mientras tanto, seguimos viendo los combates en las afueras de Damasco. Como de costumbre, nunca un corresponsal de guerra que aparezca y diga soy fulano de tal, de la agencia tal, con su logotipo ahí, y que diga estamos transmitiendo para Reuters, para Associated Press, para la que sea. No. Todo lo suben a las páginas web los que están involucrados en los combates. Nadie al viejo estilo del corresponsal de guerra aparece en esta situación. Tampoco es de desear en estas circunstancias verse involucrado entre dos bandos donde no siempre está claro a qué línea responden, ¿no? ¿A quién dispara el señor de la izquierda hacia abajo? Si el compañero está subiendo por la escalera, sería muy fácil bajarlo, ¿no? Ya tendría que haber muerto 3 veces. Analizando esto, ¿y por qué hay una cámara esperándolo arriba? Como les dijimos, hace 40 años empezamos a decir esto y dijimos, viene un mundo interconectado vía satélite y va a haber 2 teatros de operaciones, la realidad en el terreno y lo que nos quieran vender en los medios de comunicación. Bueno, ahí está. Pero el tema es que con un mundo interconectado la cosa es mucho más grave, porque esto genera opinión y fuerte. Bueno, ese es Aaron Yusuf, testigo de un ataque en Kabul, Afganistán. Estaban en el centro francés y dice, estaba viendo el espectáculo de teatro dentro del auditorio con mi familia cuando de repente una terrible explosión ocurrió y gracias a Dios, mi familia y yo no resultamos heridos en la explosión, pero muchos de mis amigos están heridos y han sido trasladados al hospital. El jefe del Instituto Nacional de Música de Afganistán fue víctima del estallido. Emergencia, no queremos más armas, decían aquí. Y la autoridad máxima del Instituto de Música, dice, yo estaba en el interior del auditorio cuando de repente oí una brutal explosión. Me caí al suelo y pensé que era parte del espectáculo, del drama. Pero cuando traté de levantarme,
del suelo, vi sangre y venía de mi cabeza. Luego perdí el conocimiento y no sé qué pasó después. یک وقتی یک صدا شنیدم و در روی افتادم. فکر کردم که همه گپا جز امی درام است. وقتی که خیستم دست زدم از سرم خون میرفت دوباره افتادم. بر چند دقیقه نمیفهم چند دقیقه که بیدار شدم گوشایم چیزی رو نمیشنید. Bueno, estas son las consecuencias del brutal atentado contra el Centro Cultural Francés en Kabul. Se ha confirmado un extranjero muerto, 15 civiles heridos y una situación hasta ahora difícil de explicar. Dejamos estas dramáticas imágenes de lo que está ocurriendo ahora en Kabul, donde hasta los centros culturales parecen ser blanco rentable para los terroristas, y vemos la realidad de los mercados. El precio del crudo venezolano estable a 60,55, no es ni remotamente el precio al que debería estar. Aquí hay una gran mano peluda que está bajando los precios, sobreproduciendo para agradecer la protección que recibe. Precio de la cesta OPEP a la baja, $61.37. El West Texas en la misma tendencia, $61.31. Y el Brent del Mar del Norte en igual tendencia, 64,65. El precio de la onza Troy de oro sube, $1.227.80. El precio del café baja, $176.63 el quintal. Sube el cobre, $6.476 redondo la tonelada. Y el precio del níquel también al alza, $16.425 redondos la tonelada. La soja también al alza, 382,78, y el precio del euro 1,23 estable. Voy a emitir una opinión que no es nueva en este programa, pero que no involucra ni remotamente la posición de ningún funcionario del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Como productor de este programa es mi opinión, y como analista internacional de 4 décadas, voy a decir una perogrullada. ¿Quiénes son los países que tienen la capacidad de bombear como le dé la gana más y más para saturar el mercado? Los que están en el Golfo, empezando por Arabia Saudita, que necesita protección, y luego todos los Emiratos, ¿no? Nosotros, que somos los fundadores de la OPEP, no podríamos hacer eso, no porque nos falte capacidad, sino porque somos los creadores de la OPEP y por primera vez en la historia, los productores de materia prima pudieron reivindicar sus condiciones en el mercado. Mi opinión es que algunos amigos de la OPEP son los que están torpedeando esto y le están haciendo el mandado a alguien del norte contra una nación soberana, reivindicadora de la patria grande latinoamericana y caribeña, como es la República Bolivariana de Venezuela. No voy a dar nombres, esa es mi opinión, no la del gobierno, no la de ningún ministro, y la sostengo. No es nueva, por lo demás, para nuestros televidentes. Les enseñamos a reivindicar su materia prima, creamos la OPEP, y después el resultado es este. Cosas veredes, no está dicha la última palabra. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Este domingo, en el documental Vida. Los machos dominantes van adelante. Pueden ser muy severos con sus hembras si éstas cometen la menor falta. Primates. A las 7 de la mañana. Más VTV. Más revolución. En Caracas hay una plaza en el centro, que es el centro para la cultura, los conocimientos, la recreación,
Plaza Juan Pedro López, el centro, tu espacio. Diez años de esta red de artistas, de intelectuales, de pueblo, en defensa de la humanidad, demuestran la constancia de los pueblos de este momento histórico para definitivamente trastocar la estructura que se nos impuso durante el siglo XX completo y más atrás incluso. Aquí entre nosotros está la causa de la humanidad. Ese nuevo mundo del que nos habla el comandante Chávez, donde estamos verificando y despejando esa incógnita, es precisamente este nuevo mundo que construimos a partir de estas reflexiones. Reflexiones convertidas en acciones. Amor por la humanidad convertido en acción, en agenda, en proyecto, en programa. Los mejores espacios para la vida y la paz en el Zulia. Una nueva gestión construye y rescata modernas áreas para la recreación y el esparcimiento, haciendo del Zulia la región verde de Venezuela. Lo que más me gusta a mí son los animales, los árboles, la naturaleza, el olor del parque. Se puede conversar, jugar. Yo estoy muy contenta porque el gobernador puso el parque muy bonito. Obras de un solo gobierno eficiente. Gobernación Bolivariana del Zulia. El Zulia, nombre y luz de Venezuela. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y hay una interesantísima jugada diplomática entre el país más extenso del planeta y el segundo más poblado. Lo interesante es que ambas son potencias nucleares ahora y que el segundo más poblado compra la absoluta mayoría de su armamento defensivo, táctico, estratégico de Rusia. Y es así que el incansable Vladimir Vladimirovich Putin sale de Moscú. Cuando decimos la Federación Rusa, el país más grande del planeta, vean hasta dónde llegan las cosas, ¿no? Paísito, ¿eh? La ex Unión Soviética era un poco más grande todavía, pero Rusia es el país más grande. Ahora, una vez más, les invito por el valor estratégico a irnos hasta la esquina del mapa y vamos a hacer un acercamiento con el zoom para que veamos esto, cómo se ve desde el Polo Norte. Esto es Canadá, es decir, OTAN, esto es Estados Unidos, y a través del polo vean qué chiquita la distancia con todo este gigantesco territorio que es la Federación Rusa. Por eso la navegación transpolar, que es muy especializada, y los eventuales misiles balísticos transpolares tienen un valor que no solemos ver desde este ángulo, ¿no? Vuelvo rápidamente para que haya un paneo fácil para los compañeros camarógrafos. El país más extenso del mundo, potencia nuclear de primerísima línea, visita a través de Vladimir Vladimirovich Putin al segundo país más poblado de la Tierra, que además tiene desarrollo nuclear importante. India, después de China, es el segundo país más poblado de la Tierra. ¿Qué nos dice esto? Que hay un reacomodo geopolítico, obviamente, con una realpolitik que pasa por encima de más allá del pragmatismo, ¿no? Porque además India le compra su armamento, que es muy importante, a la Federación Rusa. De manera que hoy había visita de singular importancia, con la discreción del caso. Primer ministro de la India da la bienvenida a Vladimir Vladimirovich Putin. Y Putin intenta resucitar la alianza con India para reforzar su giro hacia el Asia. Gran movida. Hubo declaraciones discretas, lo importante es lo que no nos vamos a enterar. Y Narendra Modi
en esta más que poblada rueda de prensa decía, vean que hay teleprompter y todo, ¿eh? Esto viene poco cansado por el jet lag, Vladimir Putin. Ahí está Lavrov con su contraparte. Están intercambiando importantes documentos de acuerdos firmados, ¿no? Entre otras cosas de las que quisieron declarar, los mandatarios del país más extenso del mundo y el segundo más poblado avivan la relación de antaño. Vladimir Putin visitó este jueves la India y firmó con su primer ministro, Narendra Modi, una veintena de acuerdos de cooperación en materia energética, comercio y defensa. A pesar de que las opciones de la India han aumentado hoy, Rusia seguirá siendo nuestro socio más importante, tajante, Narendra Modi. Vladimir Putin a su vez dijo, vamos a hacer todo lo necesario para el desarrollo de Rusia y la India y nuestra colaboración por el bien de nuestras dos grandes naciones. Narendra decía, hoy hemos esbozado una visión ambiciosa para la energía nuclear de al menos 10 nuevos reactores más. Contará con los más altos estándares de seguridad en el mundo. Y Vladimir Putin dijo, hemos puesto un énfasis especial en nuestra relación, en el comercio actual y en las cuestiones económicas. En el 2013 nuestro comercio bilateral ascendió a $10.000 millones, pero creemos que este año claramente eso ya no es suficiente y lo superaremos. Rusia busca incrementar los intercambios con India, un aliado desde tiempos de la Unión Soviética y con el que tiene un importantísimo comercio bilateral de miles de millones de dólares. En su primer encuentro desde que llegó al poder en mayo, Modi dio la bienvenida a Putin con un tuit en ruso. Los tiempos han cambiado, pero nuestra amistad no. Ahora vamos a llevar esta relación hasta el siguiente nivel y esta visita es un paso en esa dirección. Tuitazo de Narendra Modi. Bueno, Rusia sigue siendo el más importante socio en materia de armamento y defensa para la India. Y eso lo ratificó una vez más el propio Modi, ¿no? Después de la reunión cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin de visita en el país, Modi dijo a la prensa que India y Rusia acordaron explotar las ilimitadas, así lo definió, ilimitadas oportunidades existentes en la cooperación en materia de armamento y defensa. I want major diamond mining companies to sell directly to the Indian. Voy a hacer todo lo que sea necesario para el desarrollo de la sociedad Rusia-India en bien del futuro de nuestras dos grandes naciones. Hoy hemos subrayado la ambiciosa visión para la energía nuclear de como mínimo 10 nuevos reactores nucleares y tendrán los máximos estándares de seguridad en todo el mundo. And re-export unsold ones. This is going to benefit Indian diamond industry and create more jobs for our youth. Third, hemos avisado una visión ambiciosa para la energía nuclear con más de 10 reactores que contará con los más altos estándares de seguridad y dará grandes oportunidades de trabajo al más alto nivel especializado. Y por su parte, Vladimir Putin dijo, hemos puesto un énfasis especial en nuestra reunión en el comercio actual y también en las cuestiones económicas. Y en el 2013, nuestro comercio bilateral ascendió a $10.000 millones, pero creemos que esto claramente no es suficiente y lo vamos a llevar mucho más allá. Ese es el énfasis especial en nuestra reunión. Habló solamente del comercio y lo bilateral, ¿no? Pero el primer ministro de la India directamente le entró al tema nuclear. No olvidemos que la India es uno de los mayores clientes de armamento de última generación fabricado por Rusia también. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida contaminada
y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, por supuesto ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, para variar, vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos muy fluidos, entre otras cosas en lo que tiene que ver con la situación en el Medio Oriente. Ayer les hablábamos de la muerte de un ministro del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. Para variar, esto ha enrarecido la situación y desde luego no es la única lectura que tenemos hoy, pero dándole continuidad al evento de la víspera, ampliaremos el panorama para otros temas que marcan una pauta bastante interesante. Y cuando digo interesante no estoy hablando de aquel viejo proverbio chino que decían que los dioses te permitan vivir tiempos interesantes y uno no sabía si era una bendición o una maldición. Pero por ahí van las cosas. En cualquier caso, la realidad hoy es la que tenemos en pantalla y es la que vamos a compartir con ustedes. Funeral del ministro de la Autoridad Nacional Palestina, que a todas luces, condiciones clínicas o no, no hubiera muerto de no haber recibido el maltrato que recibió de los soldados y policías militarizados israelíes. Mientras esto ocurría, el director de la CIA defiende a la agencia tras publicar el informe de torturas que ha sido el escándalo mundial y se filtra que el ejército islámico, tan criticado, habría sido creado en un campo de detención estadounidense. Lo dice el diario británico The Guardian, como de costumbre, fabricando los terroristas ellos mismos y luego posando de víctimas. Por otra parte, el 81% de los estadounidenses cree que el ejército islámico atacará a Estados Unidos en cualquier oportunidad que tengan. Bueno, el mundo chiita también va camino de Kerbala, desafiando las amenazas yihadistas porque es el tiempo de la peregrinación. Y mientras la Cámara Baja de Irlanda reconoce al Estado palestino, Francia también hace lo mismo en una votación en el Parlamento. Mientras tanto, se discrepa sobre la causa y muerte del ministro palestino Abu Ain. Los médicos dijeron que Abu Ain falleció debido a un golpe y no por causas naturales. Y aquí, multitudinario funeral en Ramallah, y hablaba, por supuesto, el jefe negociador palestino Saeb Erekat, decía: Netanyahu no puede continuar el tratamiento a la autoridad palestina sin ninguna autoridad de su parte. No puede decir deseando tener una ocupación ilegal de nuestros territorios y que le salga gratis. Hay un gran paso que dar, incluyendo tal vez que el gobierno israelí reanude sus responsabilidades históricas como potencia ocupante, única potencia ocupante, que incluiría la suspensión de la cooperación en seguridad. No podemos continuar con la implementación de la cooperación en seguridad solo de parte nuestra y con la indiferencia absoluta del lado israelí y la represión militar de parte de ellos. Ahí la tienen. Miles de palestinos despiden al ministro fallecido mientras siguen las divergencias en torno a la autopsia. Según la agencia Reuters, ambas partes coinciden en que Abu Ain tenía un problema coronario, pero difieren sobre las causas. La Autoridad Nacional Palestina, y acá están las reacciones, ¿no? El ciclo de nunca acabar. La Autoridad Nacional Palestina ha culpado el jueves a Israel de llevar toda la responsabilidad de su asesinato y las consecuencias posteriores, diciendo que la autopsia indica que Abu Ain, de 55 años, murió por un golpe de un soldado israelí y la consiguiente inhalación de gas lacrimógeno. Los resultados indican que Abu Ain murió por la violencia empleada, denuncia el portavoz del gobierno palestino, Ihab Besseiso. Las reacciones y la indignación se expresan de muchas maneras, y esta es piedras contra fusiles y la vieja y clásica onda de David allá al fondo. La versión israelí es diferente. En un comunicado oficial difundido esta mañana, el Ministerio de Sanidad de Israel ha dicho que el resultado de la autopsia establece que el palestino murió de un ataque al corazón
originado por alta tensión a raíz de enfrentamiento y los antecedentes sanitarios de Abu Ain. Asimismo, indica que la autopsia se realizó con la presencia de representantes palestinos de Israel y de Jordania. Un video difundido aprecia cómo Abu Ain y un policía de fronteras israelí discuten antes de que el policía, le diera un fuerte golpe en el cuello. Al cabo de unos minutos de forcejeo, el alto cargo palestino se desmaya. Llega demasiado obstaculizada y tarde la ambulancia y lo traslada a un hospital en Ramallah y muere en el camino. El presidente palestino Abu Mazen no descarta que una de las respuestas a lo que llaman crimen y acto bárbaro sea la suspensión de la cooperación entre las fuerzas de seguridad palestinas e Israel. Este viernes el liderazgo palestino tiene previsto reunirse para tomar medidas. Y la tensión es la que estamos viendo. Jóvenes palestinos se enfrentaban a todas horas con soldados israelíes y miles de personas asistían al funeral de Estado palestino para el ministro que murió después de ser agredido por los policías militares israelíes. El cortejo fúnebre a través de las calles a un cementerio, acompañado por disparos al aire, una multitud de hombres con chaquetas de cuero y pañuelos a cuadros blancos y negros, el kafir, que utilizaban los teléfonos móviles para filmar el funeral en una fría pero soleada tarde. Margen occidental del Jordán, palestinos e israelíes chocan en Cisjordania, como es tradicional. Entre 6 y 100 palestinos, 60 y 100. Bueno, oraciones antes de empezar la sesión aquí. Y el ministro de Salud del Estado palestino, Javad Awad, decía: el resultado de la investigación demuestra que Ziad Abu Ain fue asesinado por las fuerzas de ocupación israelíes. Y luego el director del Instituto Forense Palestino, Zaber Al-Alul, decía: la muerte es el resultado, y quiero hacer hincapié, en un ataque que no es un accidente natural y la razón de la muerte es la falta de sangre en el corazón, como resultado de una hemorragia interna en la arteria coronaria causada por un traumatismo, una condición que se produjo debido a la ira, la ansiedad y los malos tratos. Como es nuestra costumbre, daremos también la opinión de los forenses del lado israelí. Este es el Instituto Nacional de Medicina Forense. Shane Kugel da la versión israelí del mismo lamentable hecho. Hay una gran disputa entre nosotros, los médicos israelíes, los palestinos y los médicos jordanos. Estamos de acuerdo en los resultados y las interpretaciones de los hallazgos. Hay algunas preguntas todavía sobre algunos moretones o algunas lesiones en la boca de esta persona que pudieron ser causados por esfuerzos de reanimación o por un trauma. ¿Qué es un trauma? Un golpe. Y luego dice: no hay evidencia de que fue golpeado en el pecho por arma de fuego o cualquier otro instrumento. Se hablaba del culatazo del fusil, ¿no? Las señales son en el pecho debido a la reanimación y estamos totalmente de acuerdo con respecto a este tema todos los médicos que asistieron a la autopsia. ¿Ustedes se imaginan que una reanimación cardíaca haciendo presión en el pecho deje moretones? Bueno, es lo que acaba de decir. La Fuerza de Defensa israelí, Peter Lerner, vocero militar, están investigando las circunstancias que llevaron a la muerte de Ziad Abu Ain. Nos han sugerido a la autoridad palestina que lo hagamos juntos. También estamos revisando el resultado de la investigación patológica que tuvo lugar a finales de la pasada noche. Lo que está en claro en la actualidad es que él tenía un problema cardíaco antes de que pudiera haber influido en el resultado. Pero lo que es más importante, lo que estamos realmente advirtiendo en la actualidad, es que se está tratando de contener la situación. Estamos haciendo todo lo posible para evitar que el ciclo de violencia genere una nueva y creciente expansión. En suma, israelíes y palestinos discrepan en la autopsia sobre el ministro de Abbas. Los forenses palestinos y jordanos así lo dicen. Senado francés reconoce al Estado palestino por 154 a 146. Otro golpe
para el gobierno intransigente de Netanyahu. François Cartron, presidente del Senado francés, da a conocer el resultado de la votación. Número de votantes 324, número de votos 300, a favor de reconocer al Estado palestino 154, en contra 146. El Senado ha aprobado la proposición del reconocimiento del Estado palestino. Luego, vocero del Partido Socialista, senador y autor de la propuesta, Gilbert Roger, dijo: creo que ha sido útil para la Cámara Alta del Parlamento celebrar una votación de una manera que amplifica la realizada ya por nuestros colegas de la Cámara Baja. Es un mensaje fuerte y claro para todo el mundo, y yo estoy feliz de los resultados. De suffrage exprimé 300, pour l'adoption 154. 154 a favor, 146 en contra, y el Senado ha aprobado la proposición de reconocer al Estado palestino. Ovación de pie. De Palestine. Esta es toda Francia que le manda un mensaje a Israel. A pesar de que en Francia, chacun a son juif. Y el autor de la propuesta, Gilbert Roger, como les decía, del Partido Socialista. Que le Sénat de la République est un vote qui amplifie ce qui a été... Creo que ha sido útil para la Cámara Alta del Parlamento de la República celebrar una votación de una manera que amplifica la ya realizada por nuestros colegas de la Cámara Baja. Es un mensaje fuerte y claro para el mundo, y yo estoy feliz de lo que hemos votado. Del centro derecha, el partido UMP, el senador y ex primer ministro francés Jean-Pierre Raffarin decía: el significado de este caso es que queremos que realmente haya un llamado al camino de la paz. Cualquier persona puede decidir lo que quieran, pero esta guerra ha durado demasiado tiempo. Pueden encender toda la región y es la fuente de numerosos conflictos, y tenemos que fomentar este reconocimiento mutuo. Como el reconocimiento unilateral no es el reconocimiento mutuo, esperemos que den lugar al reconocimiento mutuo. El senador Roger Carucci, del centro derecha, dice: este voto muestra un Senado dividido en dos. La resolución no llegó en el momento justo. Si se quiere decir que el legislador tiene una intención específica sobre una propuesta para el gobierno, se necesita un voto que, si no unánime, al menos sea muy grande. Pues no se puede relativizar. Gana la mayoría y ganaron ampliamente. El Senado francés reconoce a Palestina como Estado. La moción insta al gobierno a reconocer oficialmente al Estado de Palestina sobre la base, por supuesto, de las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como capital de Palestina, como fue establecido en las resoluciones de la ONU. Así fue establecido, la ONU, el mismo órgano que votó por la creación del Estado de Israel. Por su parte, los diputados británicos, suecos y españoles ya hicieron lo propio en días pasados y reconocieron a Palestina como un Estado soberano e independiente. Más de 130 países de todo el mundo han reconocido a Palestina como Estado libre y soberano. Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón, y algunos de sus aliados hasta la fecha, siguen entre dos aguas. Gilreich, un ciudadano de Jerusalén, Gilreich dice: es muy fácil para Europa decir que Israel debe ceder territorio. La historia de Europa con el pueblo judío, con Israel, no es realmente algo que nos lleve a respetar y confiar en el juicio de Europa, lo que va a conducir a la supervivencia de Israel a largo plazo. Gracias por sus opiniones. Linda, ciudadano de Jerusalén, dice: francamente no creo que van a ser felices con cualquier cosa menos que toda la zona. No funciona. Hemos estado tratando durante años para darles un poco de esto, un poco de aquello, pero nunca es suficiente. Sara dice: usted sabe, tenemos este país, Hashem Dios nos dio este país. Este es nuestro país y lo conseguimos también de nuevo en 1948 y estoy muy molesta. No creo, lo siento, ya sabes. Si los palestinos quieren vivir aquí, eso está muy bien, pero tienen que estar en paz. Todos los niveles de la desinformación y de la parcialidad en un amplio espectro. Jerusalén, Emmanuel Nahshon, vocero de la Cancillería israelí, salía al paso de la situación.
Encajaban el golpe de la opinión pública internacional. Dice, Israel está muy decepcionado por la decisión irlandesa de llamar al gobierno a reconocer Palestina. Por encima de todo, estamos conmocionados y consternados por el nivel de la discusión que tuvo lugar en este Parlamento y en el que pudimos escuchar las declaraciones de odio y de antisemitismo dirigidos a Israel de una manera que no hemos oído antes. Esto es absolutamente chocante, lo de siempre, ¿no? Alguien vota contra Israel, automáticamente es antisemita. Ehab Bezaiso, portavoz del gobierno palestino, dice, consideramos esto como un paso muy importante y estamos animados a otros parlamentos de la comunidad internacional a reconocer al Estado de Palestina. Se trata de un apoyo muy importante para todo el movimiento palestino, la comunidad internacional, a reconocer los derechos de los palestinos hacia el logro de un Estado independiente con Jerusalén Oriental como su capital. Francia e Irlanda aprueban mociones en ese sentido y se suman a numerosos otros países. El 30 de octubre Suecia hizo lo mismo. Mientras tanto, en Bagdad, en Kerbala, en Irak central, peregrinación. ¿Por qué? Porque este es el momento en que los chiitas peregrinan hacia Kerbala y eso se cumple cada año de un ritual inapelable. Oficial de seguridad no identificado, tomando medidas extremas ante el nivel de inseguridad y terrorismo que hay. No olvidemos que Irak estaba dividido en chiitas, sunitas y kurdos. Nuestro deber es proteger a los peregrinos y tenemos patrullas conjuntas de la Policía Federal y el Comando de Operaciones de Bagdad. Estamos protegiendo adecuadamente a peregrinos y nos mantendremos en alerta hasta el final de este ritual. Observen al fondo las mezquitas doradas, es una mezquita espectacular, la de Kerbala. Estuve, por casualidad, en una fecha de estas, yendo hacia el Golfo, y es impresionante el fervor religioso que se nota allí. Fadi Abbas, un peregrino chiita que viene desde Basra, decía, caminé desde la provincia de Basra, o Basora si quieren en castellano, a la ciudad santa de Kerbala. Los servicios que nos están ofreciendo son muy buenos y todo va bien hasta ahora. Y nuestros hermanos, policías y soldados han sido desplegados a lo largo del camino para darnos seguridad. Las personas de todas las provincias y todos los países se están reuniendo en la ciudad. Gracias a Dios, esta visita es vista como un desafío al Daesh, al Estado Islámico, y todos los que apoyan y los respalden. Todo está saliendo bien. يتوافدون على كربلاء من جميع المحافظات ومن جميع دول العالم والحمد لله والشكر. هاي الزيارة تعتبر تحدي لداعش وأعوانهم وكل من يساندهم من دول الكفر والشرك. Otro peregrino, Mohamed Jabbat, decía, hemos venido aquí a pesar del Estado Islámico y el terrorismo. Nosotros los desafiamos, gracias a Dios, y no ha pasado nada. Venimos a expresar nuestra fe en paz. Según Al-Obeidi, 13 millones de ciudadanos iraquíes también han viajado mayoritariamente a pie desde varios puntos del país a la ciudad de Karbala para asistir a los rituales de Arbaín. Es el día 40 después del martirio del tercer imán de los musulmanes chiitas, el imán Hussein. El imán Hussein, la paz sea con él, en este año coincide el 13 de diciembre. Siempre que lo nombran dicen así, el imán Hussein, la paz sea con él. En tanto, en Damasco, Rusia apoya a Siria para materializar la reconciliación nacional. Mikhail Bogdanov ha llegado a la capital siria para sostener conversaciones con altos funcionarios y la visita del funcionario ruso tiene como parte una gira regional destinada a alcanzar un consenso internacional sobre la fórmula de un diálogo intersirio. El enviado especial del presidente ruso Vladimir Vladimirovich Putin para Oriente Medio se reunió, como acabamos de ver, con el presidente de Siria Bashar al-Assad. Y esto, otro de los envíos donde no aparece nunca un corresponsal de guerra identificado, donde siempre las agencias se lavan las manos y toman de lo que dicen son páginas web de los sectores involucrados. Parece que ya se acabaron los corresponsales de guerra. El video subido a un sitio web de medios sociales muestra combatientes rebeldes de Shuhada al-Islam, brigada en Siria, que atraviesa los barrios dañados de Rif Dimash, las afueras de Damasco, y vienen bajo un fuerte fuego
Modi elogió el nuevo portaaviones de fabricación rusa, Vikramaditya, visitado por él poco después de convertirse en primer ministro. Ese portaaviones de la India, de origen ruso, navega por nuestros mares como un gran símbolo de nuestra cooperación en defensa. Incluso si las opciones de India son más amplias hoy, Rusia seguirá siendo nuestro más importante socio en materia de defensa, dijo Modi. India y Rusia firmaron hoy 20 acuerdos que abarcan desde la energía nuclear civil, la capacitación militar y la exploración petrolera hasta las transnacionales comerciales de todo tipo. Rusia también acordó cooperar con India en la producción de un helicóptero militar de última generación, transferir tecnología y producirlo en la India. Todos los niveles de la tecnología de la India, que es un país suficientemente desarrollado, esperan ser llevados a un nivel mucho más alto en esta nueva simbiosis con la Federación Rusa. Y Narendra Modi y Vladimir Putin tienen además una relación personal muy fluida. De manera que todos los tipos de producción, de generación de valor agregado, desde los diamantes que son de utilización industrial hasta aquellos que no lo son de utilización industrial, todo pasando por la energía nuclear, la nueva etapa de la aviación de combate y la aviación civil, todo está puesto sobre la agenda. Narendra Modi, primer ministro indio, dijo: quiero que las principales empresas mineras de diamantes, acabamos de ver tremendos diamantes, ¿no?, vendan directamente a la industria de los diamantes de la India. Y luego dijo: hemos decidido crear una zona de notificación especial en el que las principales empresas mineras puedan importar diamantes en bruto en una consignación y reexportación de los no vendidos. Esto va a beneficiar de diamantes a la industria y la creación de más puestos de trabajo para nuestros jóvenes. Y en tercer lugar, le pregunté al presidente Putin para formar la regulación en el mercado de la joyería rusa. Vladimir Putin estuvo de acuerdo y se informó que con el fin de lograr una cooperación eficaz y mejores condiciones aduaneras y administrativas, un clima favorable de negocio debe ser creado, así como un nivel de seguridad que se debe repotenciar. Mientras tanto, India y Rusia firman acuerdo de cooperación militar de muy alto nivel, además del nuclear y el energético. La realidad es que, pese a todas las declaraciones que estamos viendo, la cumbre de India y Rusia se centró fundamentalmente como tema de base en la cooperación nuclear y de defensa. Y de acuerdo con el embajador ruso en la India, Alexander Kadakin, los acuerdos que se suscriben están relacionados con la cooperación nuclear y de defensa y dará una poderosa recarga a toda la gama de relaciones bilaterales y ampliará el espectro de una asociación mutuamente beneficiosa. Líder de Crimea forma parte de la delegación rusa a la India, así lo informó Cancillería. Y en Moscú estábamos viendo a Elvira Nubiulina, la titular del Banco Central de Rusia, que decía: de acuerdo con nuestra evaluación, la inflación de 2014 será como de un 10%. Y el caso de los crecientes riesgos de inflación, el Banco de Rusia está dispuesto a seguir aumentando la tasa de interés clave y hemos tomado todas las medidas para salir adelante en esta situación. El Banco Central ruso estima para su presupuesto el barril de petróleo en $80. Y en caso que se cumpla ese pronóstico, el rublo, que ha perdido 49% de su valor en lo que va de año, se fortalecerá notablemente en 2015. Por lo demás, todas las autoridades han declarado, y el vocero de la Cancillería, Alexander Lukashevich, decía: como ustedes saben, la celebración de una reunión del Grupo de Contacto de Minsk estaba prevista para hoy y mañana. Sin embargo, debido a la necesidad de preparaciones adicionales de la agenda de la reunión, hemos accedido a toda una gama de diferentes aspectos y el evento más probable tendrá lugar un poco más tarde, de parte de Rusia. Dedicaremos el máximo esfuerzo para tener una reunión de este grupo organizado tan pronto como sea posible y lograr resultados positivos para nuevos pasos hacia la realización de los acuerdos de Minsk. En suma, Rusia dice que busca conversaciones de paz sobre Ucrania lo antes posible, y así lo informó el vocero de la Cancillería aquí en pantalla. Rusia dedicará el máximo esfuerzo para organizar una reunión de este grupo lo antes posible
y para producir resultados positivos y lograr los mayores pasos hacia cumplir los acuerdos de Minsk, dijo Lukashevich en esta rueda de prensa. Mientras tanto, en Kiev, el Parlamento estaba en sesión. El primer ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk, siempre con cara de póker, dijo: На наступний рік додатково до тієї el próximo año, además de este programa proporcionado por el Fondo Monetario Internacional, y esto no lo dijo, fue escrito por el Financial Times, se necesitarán 15.000 millones de dólares con el fin de recibir ayuda financiera para sobrevivir en este difícil momento. Con el fin de evitar un default, necesitamos una conferencia internacional de donantes, la adopción de un plan de recuperación de Ucrania en esta conferencia y la ayuda de nuestros socios occidentales. на цій донорській конференції і допомога наших західних партнерів. ¿Qué más le faltó decir? En esta aventura que nos metimos sin la ayuda occidental, estamos listos, ¿no? Допомогу просто так ніхто не дасть. Y después fue un poco más realista. Nadie va a proporcionar ayuda a cambio de nada. Con el fin de recibir asistencia debemos lograr esas duras reformas que todos hablábamos en las elecciones. Ahora ya es hora de presionar los botones para estas reformas. Y esto está claramente escrito. Eso significa que viene un paquetazo neoliberal de un costo social imprevisible. Yatsenyuk advierte del peligro de quiebra de Ucrania y pide una conferencia de donantes. Sacó el sombrero y lo pasó. En este discurso ante el Parlamento, Yatsenyuk ha subrayado el compromiso de su gobierno con llevar a cabo duras reformas. Ahí viene el neoliberalismo. El presidente de Ucrania, Poroshenko, comenzó una visita de Estado de 2 días en Australia, en Melbourne, hoy por la mañana, antes de volar a Canberra para una ceremonia de bienvenida oficial. La visita a Australia de Poroshenko fue honrada por un saludo de 21 cañonazos con una ceremonia con el gobernador general de Australia, Sir Peter Cosgrove. Previamente, el primer ministro australiano Tony Abbott y Poroshenko dijeron que Australia podría exportar carbón y uranio a Ucrania para ayudar a aliviar el exceso de confianza de Kiev de las exportaciones energéticas rusas. Vaya eufemismo, para no depender de Rusia, ¿no? Rusia este año anexa Crimea en la península de Ucrania. El apoyo dado a los rebeldes separatistas en el este de Ucrania podría conducir a relaciones entre Moscú y Occidente al punto más bajo desde la Guerra Fría, y esto es lo que tienen en cuenta en la agenda sin decirlo. El mes pasado Rusia suspendió el suministro de carbón a Ucrania, y esto justo antes del invierno. El general invierno se avecina. Melbourne, Australia. Ceremonia con todos los honores del primer ministro Tony Abbott para el presidente Petro Poroshenko. Orden cerrado con el sello ineludible de la vieja escuela británica, 21 cañonazos para darle una recepción de gran jefe de Estado. Australia es el esquinazo que está dando Occidente en este tema que ronca en las propias fronteras de Moscú. El mes pasado Rusia había suspendido el suministro de carbón a Ucrania, un golpe a los proveedores nacionales de energía que están luchando con una grave falta de combustible primero en las plantas de energía. Y la visita de 2 días de Poroshenko servirá para un discurso de apertura en el Instituto de Política Exterior de Australia en Sydney, 12 de diciembre, y toda una agenda con un gran protocolo. Parecería que Australia está haciendo el juego que no quieren hacer las potencias europeas. El esquinazo se fue hasta allá, hasta el Pacífico, pero es la misma agenda. Pero el ministro australiano Tony Abbott, a quien le encanta este protagonismo, y dice, lleno de orgullo, Australia es una superpotencia energética
Y la seguridad energética es muy importante para Ucrania, sobre todo teniendo en cuenta su vulnerabilidad actual